Bueno, Joaquín, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál fue la principal motivación que le llevó a escribir Jaque a la democracia? La principal motivación para escribir este libro fue la constatación de una evolución marcada por la revolución digital, la irrupción de Internet en nuestras vidas, que está teniendo una serie de consecuencias en retrocesos en los sistemas democráticos en todo el mundo y que pueden producirse, obviamente, también en España. Son procesos que van aparejados también de un incremento de la xenofobia, del racismo, también un frenazo al movimiento de igualdad entre mujeres y hombres, porque hay una serie de tendencias que consideran que la igualdad en algunos ámbitos ha llegado demasiado lejos. Y todo esto está siendo liderado por movimientos sociales de perfil autoritario que también están afectando a los propios pilares de funcionamiento del sistema democrático. ¿Podríamos hablar de Donald Trump como uno de esos jaques a la democracia? Sin duda, Donald Trump es uno de los grandes protagonistas de este fenómeno de regresión democrática. Al final de su primer mandato ya mostró dónde estaban los peligros cuando no aceptó el resultado de las elecciones y apoyó un asalto al Capitolio. En aquel momento todavía había bastantes cargos del Partido Republicano, de su partido, que no comulgaban con posturas contrarias a la democracia liberal y no permitieron que hubiera una quiebra en la alternancia política, ¿no?, enmarcada por el resultado de las urnas. Trump ahora tiene mucho más apoyo en su partido y esto abre muchas incógnitas, primero en Estados Unidos, de cuál va a ser la evolución de la democracia norteamericana, pero sobre todo esta última victoria de Trump va a suponer un espaldarazo a movimientos equivalentes en todo el mundo y especialmente en Europa y también en España, como está ocurriendo ya. ¿Cómo valora el papel de las instituciones en la protección del sistema democrático? Es fundamental tener instituciones democráticas sólidas con organismos importantes de contrapeso, porque democracia no es votar solo cada 4 años, porque si el que gana las elecciones puede abusar del poder que tiene y nadie lo controla, puede imponer un régimen que va siendo reelegido cada 4 años, como pasa, por ejemplo, en el ámbito europeo, en países como Hungría, ¿no? Y no hay tribunales independientes, no hay espacios de contrapeso, se persigue a periodistas independientes y en ese contexto es importante entender que ganar unas elecciones no te permite hacer absolutamente lo que te dé la gana, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ya en Estados Unidos, ¿no? Discursos de Trump, de Elon Musk y de otros dirigentes del trumpismo ya nos dicen que los tribunales no tienen por qué cuestionar nada porque ellos han ganado las elecciones, pero ganar unas elecciones no puede suponer vulnerar la Constitución y las leyes, porque son las reglas del juego democrático y precisamente por eso es tan importante reforzar las instituciones, el Poder Judicial, los órganos de contrapeso que generan unos equilibrios que son los que hacen que una democracia sea avanzada. Y uno de esos contrapesos, o unos de esos contrapesos podrían ser la educación y el diálogo, por ejemplo. Digamos que la educación y el diálogo no son propiamente contrapesos institucionales, pero sí que son contrapesos de tipo social, de cómo se gestiona una comunidad desde una perspectiva democrática. Y ahí es muy importante que desde la escuela, desde los ámbitos educativos, se tenga un fuerte compromiso ciudadano de participación cívica con los valores democráticos y que se descarten métodos rupturistas como los que vemos cada día en nuestro país y en muchos otros países actualmente dentro de lo que se llama polarización afectiva. Es decir, que en lugar de buscar espacios de encuentro, pactos de Estado y situaciones de convivencia constructiva, que se busque el enfrentamiento, que no se considere que quien piensa de forma diferente es un adversario legítimo, sino que es un enemigo al que hay que exterminar y que se vaya a espacios de diálogo constructivo. Esto, más allá de las instituciones, es importante que en los espacios sociales y en la participación ciudadana sean valores que estén sobre la mesa de la democracia. Y ya por último, estando aquí en Ceuta, ¿podría identificar alguno de estos jaques aquí a nivel local en la ciudad? Ceuta es una parte del Estado español que tiene algunas particularidades muy relevantes y una de ellas es efectivamente el elemento de territorio de frontera, con toda la presión migratoria que existe
y que ha protagonizado episodios tan trascendentes como el cómo se resuelve la distribución de menores extranjeros que están en situación de especial vulnerabilidad y que cualquier Estado tiene que cumplir los tratados internacionales y las leyes internas para resolver de manera justa y equitativa esta cuestión, y siempre bajo la salvaguarda de los derechos de los menores, fundamentalmente, ¿no? Aquí me consta que estas cuestiones generan conflictos, generan controversia y que hay discursos que parten de visiones xenófobas, a veces visiones racistas, que olvidan los datos objetivos e intentan generar conflicto desde planteamientos de tipo emocional y de rechazo, ¿no?, contra quienes son diferentes, por el lugar de procedencia, por su religión, por el color de su piel, por toda una serie de factores que no son objetivos, sino que son interesados para generar divisiones en la sociedad. Yo, como juez, no tengo la más mínima duda de que es una barbaridad relacionar inmigración con delincuencia. El 98% de las personas extranjeras en España no cometen ningún delito, es decir, la inmensa mayoría. Las cifras son muy cercanas a la de los españoles que delinquen, que están en la misma situación social, y por tanto yo creo que el camino precisamente es ordenar los flujos migratorios desde el respeto a los derechos humanos, y sí que creo que puede ser un jaque a la democracia el utilizar estas situaciones en un mundo donde hay cada vez más movilidad, donde los movimientos humanos cada vez serán mayores, para enfrentar, para generar odio e incluso para generar discriminación y situaciones de sufrimiento contra las personas, cuando lo que toca desde una perspectiva democrática más bien es regular jurídicamente e institucionalmente más bien estos problemas. Hoy se ha llevado al Congreso el debate sobre el Real Decreto Ley para el reparto de menores de comunidades que están colapsadas a otras comunidades. ¿Eso sería como una ayuda al jaque a la democracia? Es decir, el que todos los partidos intenten el mantener un diálogo para poder ejecutar ese reparto siempre bajo la protección de los menores. Lo cierto es que hasta no hace muchos años la regulación de los flujos migratorios había sido una cuestión de Estado en el país y no se había utilizado de manera política partidista. Los dos principales partidos especialmente habían llegado a acuerdos en este ámbito, y lo preocupante precisamente es que el sistema democrático se debilite cuando no se resuelven bien estas cuestiones y cuando se utilizan para crear fracturas sociales. En España hay más de 6 millones de personas que proceden de otros países. Sería no solo una ilusión, sino un gravísimo error económico y político expulsar a 6 millones de personas. Es absolutamente imposible, eso no va a pasar. Porque es que además, como nos dice el Banco de España y otras entidades económicas relevantes, la economía del país se hundiría, peligraría nuestro sistema de pensiones y muchos sectores económicos de la sociedad no podrían subsistir. Por tanto, si lo que nos dicen es todo lo contrario, que necesitamos más personas de fuera, lo que tenemos que hacer es regular jurídicamente de la forma más aceptada posible estas cuestiones y no utilizarlas para conseguir beneficios políticos. Porque como es evidente que la gran expulsión de millones de personas, con la que algunos sueñan, no se va a producir y es imposible, de lo que se trata es que esto no genere conflictos, que no genere discursos de odio y que no lleve a la marginación o la discriminación de personas. Lo que corresponde es todo lo contrario, es regularizar de la mejor manera que se pueda, integrar socialmente, porque está demostrado que tener personas en situación de clandestinidad, sin derechos, con exclusiones sociales, es lo que más favorece los discursos de odio y la situación de discriminación. Por eso yo sí que creo que es muy importante que haya pactos de Estado, como los ha habido en el pasado, para que estas situaciones, como ha ocurrido ahora con la situación en Ceuta, Melilla o en Canarias, para que estas cuestiones se regulen desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos, que es como creo que se está haciendo.